placer de recibir aquí en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva al doctor Miguel Nicolelis, que es uno de los neurocientíficos más importantes a nivel mundial, nacido en Brasil y que realiza sus tareas de investigación en Estados Unidos. Y vamos a recorrer un poco, en primer lugar, su historia de vida, porque algo que nos interesa conocer es cómo se despierta la vocación por la ciencia. Así que te quería preguntar, en primer lugar, cómo se despertó tu interés por dedicarte a una tarea científica y luego a las neurociencias en particular. Sí, creo que lo me interesé durante la Facultad de Medicina, una vez que muchos de mis parientes tenían, 4 o 5 personas de mi familia tenían problemas neurológicos durante mi infancia. Fue posible acompañar a mi abuelo con la doença de Parkinson durante 20 años, y eso era un gran misterio en la época, porque una persona con energía, con juventud y con mucha disposición para la vida, de repente empieza a perder los movimientos y tener dificultades de hablar, de cantar, de vivir como una persona normal. Entonces, desde lo primero año en la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, me quería dedicar a los estudios del cerebro, porque esta era una cosa muy próxima de nuestra familia. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo sería este abordaje terapéutico del mal de Parkinson? Es una cosa muy interesante, porque nosotros 4 años atrás descubrimos casi que por accidente que la doença de Parkinson produce un estado patológico de las neuronas que se asemeja muy próximo de una crisis epilética. Y una crisis epilética diferente de las crisis tradicionales, porque envolve grupos de neuronas particulares, pero es una crisis epilética como otra cualquier. Y entonces nosotros tivemos una idea de cómo desorganizar lo disparo rítmico de las neuronas, que es lo que una crisis epilética es. Esas neuronas tienden a disparar todas juntas, y eso produce los síntomas de la doença. Y tivemos la oportunidad de testar algunas ideas, pero la solución que hoy yo considero muy próxima de algo que possa ter un beneficio clínico muy cierto, es remeter al sistema nervioso central un señal eléctrico que desorganiza lo disparo rítmico de las neuronas. Y esto se puede hacer con un microchip implantado en la médula espinal. Ao invés de necesitar de una neurocirugía muy severa, dentro del sistema nervioso central, profunda, nosotros descubrimos que es posible mandar este señal a una alta frecuencia por los nervios de la médula espinal. Directamente entrando por los nervios. Exactamente. Y eso desorganiza la crisis epilética en ratas, y ahora en monos nosotros conseguimos cuidar o ofrecer una terapia para una síndrome parkinsoniana severa. Y esperamos concluir los estudios ese año en Brasil. Y esto permitiría mejorar las manifestaciones del Parkinson, aun cuando subsista el problema de base, o sea, la degeneración de neuronas dopaminérgicas, que digamos, el abordaje terapéutico actual tiende a tratar de restaurar la función de esas neuronas y restaurar los niveles de dopamina, que es este neurotransmisor que está provocando esta afección. Pero esto permitiría controlar las consecuencias, porque fuera de eso el paciente con Parkinson, digamos, más allá de los trastornos motores, no tiene otro tipo de manifestaciones. Si tenemos esa terapia, podría mantener los pacientes sin síntomas motores. Pero nosotros estamos a estudiar si la desorganización de la crisis epilética crónicamente reduciría la progresión de la lesión. Esto sería algo muy revolucionario, pero nosotros estamos a investigar eso. La teoría es que si conseguimos hacer que las neuronas no disparen tanto y de forma tan violenta y tan rítmica, tal vez
tenemos la posibilidad de reducir o aumentar la sobrevida de las células por más años. O sea, retardando el proceso neurodegenerativo que caracteriza la doença de Parkinson. Y no es un tema menor porque hasta ahora se tiene un modelo bastante mecanicista del cerebro, como un motor con partes que tienen una función determinada, y esto implicaría que el cerebro funciona más como un holograma, ¿no? Como donde toda la información está de alguna manera en todas partes. Verdad. Pero lo que pasa es que tal vez no tenemos un modelo mental alternativo para explicar eso, porque lo que el hombre ha fabricado está basado en esta suma de partes. Verdad. Y uno cuando dice, por ejemplo, que el corazón funciona como una bomba hidráulica, es porque uno sabe que es una bomba y que es algo relativamente sencillo. Si Hipócrates hubiera dicho que el corazón era una bomba hidráulica, no hubiera dicho nada porque nadie la había visto no antes. Se había visto. Y tal vez necesitamos que avance un poco más en la tecnología para tener una analogía para el cerebro. Tal vez ahora con esto de los multicore procesos, los procesadores que tienen tantas funciones que en paralelo van resolviendo partes del problema, podemos empezar a pensar en que tal vez el cerebro hace también eso, ¿no? O sea, es verdad, esa es una analogía muy, muy buena porque es perfecta, porque la única metáfora que nosotros teníamos para hablar del cerebro eran los computadores, los ordenadores. Y el cerebro no es un ordenador. La metáfora del holograma es muy precisa en esta nueva analogía, porque es como, me gusta hablar del cerebro como una democracia de neuronas. Hay un voto de una población gigantesca de neuronas para cada comportamiento que se tiene que producir. Entonces no es una contribución isolada de una corteza motora o una corteza visual, pero las neuronas son multitasking. El campo magnético del cerebro es algunas órdenes de magnitud menor que el de la Tierra. Entonces no se puede irradiar la energía espontáneamente. Pero nosotros tenemos amplificadores muy, muy pequeños y microchips que podemos implantar en los monos, por ejemplo, y transmitir los señales con más energía. Y ahora tenemos una forma de comunicar, de transmitir muy rápidamente los señales que nosotros transmitimos de los Estados Unidos a Japón para hacer un robot caminar en Kioto, ¿no? En Japón, sobre los controles del ambiente de un mono en los Estados Unidos, se dio con una velocidad que fue 20 milisegundos más rápido que la transmisión del pensamiento del cerebro del mono para su propia pierna. Entonces los robots... Porque la conducción por los axones es mucho más lenta. Es mucho más lenta que la conducción que se tiene. Es increíble. Entonces teníamos la pierna del robot que se estaba moviendo, empezando a se mover más rápidamente que la pierna del mono, con lo mismo señal eléctrico. Entonces eso nos dio la confianza que podemos imaginar para un futuro hasta que breve la construcción de un traje, de una vestimenta robótica que pacientes cuadriplégicos podrán usar para nuevamente caminar por sí mismos sob el control de sus propias mentes. O sea, podrán imaginar los movimientos nuevamente y estos señales traducidos para códigos digitales irán informar la veste o el traje robótico, la secuencia de comandos para que puedan caminar. La corteza tiende a incorporar la herramienta como una expansión del modelo del cuerpo que se crea en los circuitos neuronales. Entonces, para todo propósito de la mente, nuestros teléfonos, nuestras vestimentas, todas las herramientas que nosotros utilizamos son parte de nosotros. Nuestra idea es utilizar este principio de plasticidad para que lo traje robótico sea incorporado por la mente del paciente como su nuevo cuerpo. Y eso lo permitirá controlarlo como si fuese
lo cuerpo original, pero no es un cuerpo biológico, es un cuerpo robótico. O sea que Avatar no está nada lejos de lo que podemos aspirar, y con una consecuencia mucho más útil, en cuanto a restaurar la capacidades de gente que ha tenido accidentes y que hoy por hoy tiene problemas motores muy importantes, ¿no? Esto, en términos además de recuperar la autonomía y la calidad de vida. La calidad de vida es importante, y además va a permitir ahorrar muchos recursos a los sistemas de salud. Sí, la experiencia de Natal es exactamente eso. Lo propósito, la filosofía del experimento es cómo transformar la ciencia pura y aplicada en un agente de transformación social. No solo económico, pero transformación social verdaderamente. Nosotros 8 años atrás decidimos crear un instituto de neurociencias en una comunidad del nordeste brasileño, que es tradicionalmente la área de menor desarrollo humano. Y propusimos entonces al presidente Lula, que acabó de ser electo por la primera vez presidente de Brasil, la idea que la ciencia como eso que acabamos de hablar podría tener un impacto social muy grande si pudiésemos aplicar el conocimiento, el método científico a programas educacionales de niños desde muy luego após la entrada a la escuela primaria, y también no desarrollo de un programa de salud prenatal para las madres de sus hijos. Entonces creamos un programa educacional que está siendo implementado a 4 años y que en el próximo año atingirá su pico, porque podemos completar todo el ciclo de algo que se pasó a llamar educación para toda vida. Creo que lo que caracteriza a la especie humana es esta curiosidad que es propia de las primeras etapas del desarrollo de los mamíferos, el explorar, el placer de encontrar algo nuevo. Y eso es lo que se mantiene en la vida del científico hasta el final de su vida, ¿no? Uno siente ese placer único de entender cómo funcionan las cosas. Y me parece que eso es lo que no estamos transmitiendo adecuadamente en la enseñanza actualmente de las ciencias en particular. Se enseña ciencia como contenido, como disciplina, pero nunca se dice dónde está la diversión. ¿Por qué hay gente que se dedica a eso si es algo tan árido? O sea, hay un secreto muy bien guardado, que es que la ciencia es una actividad que uno disfruta. Sí, eso es muy curioso, porque la profesora que dirige ese programa, cuando nos encontramos, me preguntó qué era ser científico. Me gusta decir que ser científico es ser pago para ser niño por toda la vida. Yo quería cerrar ya este diálogo recalcando esto último que has planteado, porque para nosotros es muy importante mostrar que la ciencia es un instrumento muy poderoso para fomentar la inclusión social de aquellos que estaban condenados a no pertenecer al sistema. Es un problema que tenemos en toda América Latina, y estas son pruebas concretas de que a través de la educación científica se puede integrar y dar una posibilidad de desarrollo personal muy importante a estos chicos. Me parece que es una de las primeras asignaturas, una de las primeros deberes que tenemos, como en nuestro caso como sistema científico, es propender a este tipo de actividades. Así que bueno, Miguel, te agradezco tremendamente esta charla, que he disfrutado muchísimo. Creo que va a ser de mucha utilidad y va a tener mucho éxito en la medida que la divulguemos a través de este sistema de comunicación que, en vista de lo que nos has contado, es muy primitivo, pero ya es muy efectivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer y una gran honra poder hablar con usted.